Mi hijo me abofeteó durante una cena de cumpleaños, delante de la familia y de su jefe. Todos se rieron, así que decidí revelar la verdad que había guardado durante 30 años. Y entonces empezó a suplicar. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La tensión ya se venía cocinando desde antes de sentarnos a la mesa. Una tensión callada, arrastrada, de esas que se te clavan en la espalda antes de que alguien diga algo. Cada sonrisa estaba forzada. Cada chiste tenía veneno escondido. Y yo lo sentía. Algo iba a estallar. Solo era cuestión de quién se rompía primero. No fue el golpe lo que me dejó helada. Fue que mi hijo, Isaías, no dudó. No vaciló. Se quedó parado ahí, con la servilleta en una mano. La otra seguía levantada, como si hubiera espantado una mosca. ¿Y los demás? Se rieron. No todos al mismo tiempo. Primero unas risitas incómodas. Jimena soltó una risita tonta detrás de su copa de champaña, con los ojos bien abiertos como si no creyera lo que acababa de pasar. El jefe de Isaías soltó un silbidito, como si lo hubiera impresionado. Hasta los gemelos, mis propios nietos, se removieron en sus sillas fingiendo que no vieron nada. ¿Qué dije yo? ¿Qué fue tan grave? Solo sonreí y dije, Jimena, ese vestido me recuerda a uno que usé en el 84. Pareces estrella de cine. Eso fue todo. Eso fue lo que prendió la mecha. La cara de Jimena se tensó como cuando amarras una bolsa con hilo. Se giró hacia Isaías y le susurró algo. No escuché qué, pero luego vino la cachetada. No lloré. No grité. Levanté la mano, despacio, firme, y me toqué la mejilla. Estaba caliente. Ese tipo de calor que se te extiende cuando entiendes que alguien que amas ya no te ve como alguien que merece ser cuidado. Miré a Isaías, no al hijo que crié, sino al hombre que ahora ocupaba su lugar, y por primera vez en años lo vi tal cual. No como el niño por el que di tanto, ni como el hombre por el que me partí en dos. Lo vi como alguien que, en algún punto del camino, reescribió nuestra historia a su antojo. Jimena soltó un suspiro pesado. Siempre está tratando de que todo se trate de ella, murmuró, lo suficiente fuerte para que todos la escucharan. La gente que alguna vez llamé familia se removió incómoda. Un invitado carraspeó. Otro se sirvió más vino. Nadie me miró a los ojos. Alicé la servilleta en mi regazo. Mis manos no temblaban. Ya no. Luego me volví hacia Isaías. Lo miré directo y le dije, con la calma del anochecer, ya veo, es hora. Eso fue todo. No grité, no aventé el vino, ni salí corriendo, ni supliqué por cariño. Nomber solo, me puse de pie, enderecé la espalda. Me ajusté el collar de perlas en el cuello, las mismas que usaba el día que firmé los papeles para que Isaías pudiera ir a la universidad sin deber un peso. El silencio en la mesa retumbaba más fuerte que cualquier palabra. La mejilla aún me ardía, pero algo más se encendió por dentro. No era rabia, no era tristeza, era algo más viejo, un saber. Doblé la servilleta, la dejé junto al plato intacto y miré una vez más al niño que se volvió un extraño, el niño por el que una vez me culpé. Pero esa es otra historia, para otra noche. Esta noche simplemente me fui. No había pensado en esa noche en décadas, pero cuando estaba parada afuera del restaurante, con el frío atravesándome la blusa, me volvió de golpe, nítido como la luna sobre el estacionamiento. Yo tenía 16, Isaías solo tenía 16. Recuerdo el teléfono sonando esa noche, el fijo, claro, de esos que hacían vibrar toda la pared. Era casi medianoche, y el corazón ya se me había subido a la garganta antes de contestar. «Señora Ramírez», dijo el oficial, «va a querer venir a la delegación». Y así, mi mundo se volteó. Isaías había sido arrestado. Posesión con intención de distribución, cocaína, no unos churros o cosas de mocosos. Nombre cocaína, en bolsitas, etiquetada, en la guantera, en el bolsillo de su chamarra, incluso detrás de la visera. Dijeron que era suficiente para ser delito grave.
Manejé hasta allá en pantuflas y gabardina, sin brasier, sin maquillaje, nada más el instinto empujándome. Ese tipo de pánico, el que te quema la sangre y la cambia por urgencia. Cuando llegué, Isaías estaba acurrucado en la celda, queriendo parecer duro pero deshaciéndose por dentro. El detective no se anduvo con rodeos. Esto va a ir a juicio. Le esperan varios años en la cárcel. Estamos hablando de prisión, señora, no de un centro de menores. Y yo hice algo que nunca le confesé a nadie. Miré a ese oficial directo a los ojos y le dije, «Es mía». Él parpadeó. «¿Perdón?», lo repetí, con firmeza. «La droga es mía. Él iba manejando mi carro. Esa chamarra también es mía. Se me olvidó que estaba ahí». El cuarto se quedó tan en silencio que se escuchaba el zumbido de la máquina de refrescos al final del pasillo. El oficial levantó la ceja. «¿Está segura de eso, señora?». Asentí con la cabeza. «Revise mis antecedentes. Va a ver que nunca me han puesto ni una infracción». Lo hizo, y dejaron que Isaías se fuera. ¿Yo? Me llevé una multa, un regaño fuerte y un antecedente que sellaron antes de que saliera a la luz, gracias a un favor de don Ricardo, un viejito de la iglesia que todavía le debía a mi difunto esposo haberle salvado la casa allá por el 82. Pero que no quede duda, esa noche me cambió la vida. Isaías jamás volvió a tocar el tema. Nunca preguntó cuánto me costó, y yo nunca se lo conté a nadie, ni a mi hermana, ni a mi pastor, ni siquiera a Verónica, aunque ella sí lo habría guardado todo bajo llave. Yo pensé que guardar silencio era proteger. Pensé que sacrificarme era amar. Lo curioso del sacrificio, no siempre se siente como sangrar. A veces se siente como tragar vidrio con la sonrisa puesta, y te va cortando, lento, por años. Esa noche quedó enterrada, hasta esta, cuando levantó la mano como si yo fuera un estorbo, y lo único que pude pensar fue, de verdad no recuerda lo que sacrifiqué por él, pero yo sí me acuerdo, cada segundo, cada rasguño, cada mentira que tuve que volver creíble, y por primera vez, parada ahí afuera, sin nadie, bajo esa luna fría y sin alma, no me arrepentí de lo que hice, pero sí me pesó haberme quedado callada tanto tiempo. Perdí mi trabajo el lunes que siguió. Estuve casi 15 años en la oficina del registro del municipio, un trabajo sencillo, pero seguro. Ponía comida en la mesa y mantenía las luces prendidas, a través de todos esos años duros. Mi jefe, el señor Cuevas, ni siquiera me volteó a ver cuando me entregó el sobre. «Simplemente no queremos distracciones», dijo bajito. Ese día me puse perlas, queriendo parecer intocable, respetable. Pero las perlas no tapan la vergüenza. No cuando los chismes corren más rápido que los hechos. No importó que no me condenaran, que no saliera nada en los periódicos. En los pueblos chicos, la gente sabe. Así como saben cuando un matrimonio se está muriendo antes de que los votos se enfríen. Para el viernes, la señora de la Garza, del comité de la iglesia, me sugirió que me tomara un descanso de organizar la kermés de Pascua. Su sonrisa no le llegó a los ojos. «Has pasado por mucho, Alma. Necesitas tiempo para pensar». ¿Pensar en qué, exactamente? ¿En mi entrega? ¿En mi vergüenza? ¿En cómo mi hijo llegó? Tiró la mochila sobre la mesa y preguntó qué había de cenar, como si yo no acabara de quemar mi vida entera por él. En el súper, la gente se volteaba para otro pasillo. En el salón de belleza, Lupe, sin querer, se saltó mi cita 3 veces seguidas. La primera aguanté la cara, la segunda lo tomé como broma. La tercera dejé las llaves puestas y me quedé sentada en el carro hasta que se me acabaron las lágrimas. Nadie me preguntó nunca qué había pasado. Nadie preguntó si estaba bien. Ya habían decidido. Yo era una mujer atrapada. Un cuento de advertencia con labial y mocasines. Dejé de salir a menos que fuera necesario. Las cuentas se empezaron a atrasar. La despensa se fue vaciando. Acepté trabajos de limpieza, discretos, donde nadie supiera mi nombre. Mantuve a Isaías en la escuela, sus lonches listos, la cara en alto en las juntas de padres. Y con todo eso, nunca dije nada. Ni cuando Isaías llegaba tarde, oliendo a cerveza corriente y excusas. Ni cuando Jimena se presentó a los 19 con sueños de aparador y una voz que ya sabía negociar.
ni siquiera cuando Isaías trajo su carta de aceptación a la universidad y me abrazó como si hubiera escalado el cerro más alto. No, yo sonreí, yo lo animé. Firmé los cheques y vendí el broche antiguo de mi mamá para completar el depósito. Y cuando me preguntaron de dónde salió el dinero, dije, lo resolví. Porque eso hacemos las mamás, ¿verdad? Lo resolvemos. Aunque eso signifique borrarnos poquito a poquito sin que nadie se dé cuenta. Una vez escuché a alguien decir que el amor es paciente y bueno. Pero a veces el amor es una mujer trapeando pisos antes de que salga el sol, contando monedas a escondidas y tragándose todo el orgullo para que otro no tenga que tragarse el suyo. Verónica estaba a 2 sillas de mí en esa pinche cena de cumpleaños, agarrando su bolso con más fuerza que de costumbre. Había estado callada casi toda la noche, tomando agua mineral mientras Jimena presumía su nuevo colectivo de bienestar, como si fuera una empresa grandota de esas que salen en la tele. Cuando Isaías me dio la cachetada, Verónica no gritó ni se acercó, solo me vio, con los ojos bien abiertos, los labios apretados como si no pudieran soltar ni aire. Pero le vi la mano, un gesto chiquito. Se le fue hacia el bolsillo del abrigo como por reflejo. La grabadora seguía ahí, yo lo sabía, y ella también. Ya habían pasado 6 años desde que le conté todo. Estaba sentada en la mesa de su cocina, llorando sobre una servilleta bordada con limones. Su casa siempre olía a canela y cera para madera, como un calor queriendo tapar la mugre de adentro. Nos conocíamos desde que nuestros hijos estaban en el kinder. Isaías y su hijo, Mateo, jugaban a hacer hoyos en sus flores y les decían trampas para bichos. Esa noche ya no pude más. Todo se me salió como el agua sucia de una canaleta rota. Les mentí a los policías, le dije. Ella parpadeó, esperó. Verónica nunca presionaba a una mujer rota. Era de Isaías, la droga. Iba a ir preso y no podía dejar que eso le pasara. Así que dije que era mía. No dijo nada, no interrumpió. Solo puso su mano encima de la mía y después de un rato dijo, ¿quieres un tecito, mija? Yo asentí, porque si decía gracias, me iba a romper por dentro. Fue cuando vi esa lucecita roja parpadeando debajo de la panera. La grabadora vieja de Verónica, la que usaba cuando trabajaba en los juzgados, estaba encendida. Se me paró el corazón. ¿Verónica, me estabas grabando? No se movió. Solo porque sabía que nunca lo volverías a decir y tal vez el mundo necesite escucharlo algún día. No discutí, no podía, solo asentí. Con los ojos llenos de sal y pena, esa grabadora fue a dar a su caja fuerte esa misma noche, y esta noche, en la cena, estaba en el bolsillo de su abrigo. Cuando Jimena alzó la voz, cuando Isaías levantó la mano, cuando la risa se apagó en ese silencio espeso, Verónica metió la mano al bolsillo solo un segundo y tocó la grabadora. No para mostrarla, no para amenazar, solo para acordarse y para que yo también supiera que la verdad ya no estaba flotando en la oscuridad. Tenía peso, tenía cómo probarse. Y Verónica, ella ya no iba a dejar que yo la cargara sola. Jimena se está expandiendo al cuidado de la piel ahora, dijo Isaías desde la cabecera de la mesa, moviendo su copa como si hubiera conquistado Wall Street. Tiene una cosa de retinol con rosas. Las chicas de su oficina la aman, dijo, sonriéndole como si ella fuera la luna de su cielo prestado. Ay, es solo un negocito extra, dijo Jimena, quitándose una pelucita del hombro. Empezamos con $10,000, lo justo para el inventario. $10,000. Moví el agua con la pajilla, el pedacito de limón flotando callado como si supiera que no debía hacer ruido. Ese dinero salió del juego de té de mi abuela. Plata pura, con bordes tallados, del tipo que la gente antes sacaba solo para los domingos. Lo tuve guardado años, envuelto en lino, esperando dárselo a alguien que lo mereciera. Pero se lo vendí a un señor que se llama Luis, en una tienda de antigüedades de por allá, 2 pueblos más allá. Me dio $9,200 y una mirada que decía que sabía que yo no solo estaba vendiendo plata. La diferencia la completé con el dinero del mandado. Le dije a Jimena que había encontrado unos bonos viejos. Ni preguntó qué tipo. Y ahora estaba aquí,
hablándolo como si hubiera caído del cielo. En la mesa, Isaías se arrancó con una historia sobre su maestría. «Nunca voy a olvidar ese último semestre», dijo, viviendo a puro Maruchan, estudiando hasta las 3 de la mañana. «Pero valió la pena, ¿a poco no?». Todos asentían con sonrisas bien puestas, como si las hubieran pintado en la cara. Nadie sabía que yo trabajé de noche en la tintorería por 2 años para completar lo que faltaba de su colegiatura. Llegaba oliendo a almidón y químicos, los pulmones raspados por el vapor. Una vez que mencioné que las máquinas hacían un ruido horrible y pesaban un mundo, Isaías apenas y lo tomó en cuenta. «Hubieras buscado algo más tranquilo, mamá». No sé qué esperaba. ¿Gracias? ¿Un poco de reconocimiento? Algo más que ese asentimiento seco que me daba cada vez que cobraba el cheque. Yo solía repetirme, no es por las gracias, es por amor. Pero el amor que solo va para un lado es como una creciente. Te revuelca. En la mesa, Jimena sonrió con esa finura que le sale natural y dijo, «Estamos pensando en comprar una casa en el lago, un lugar privado, para que los niños se desconecten tantito. Ya sabes, la riqueza verdadera es la que se pasa entre generaciones». Mi tenedor se quedó a la mitad del camino. La riqueza verdadera es generacional. No tenían idea, ninguno. No sabían que vendí mi anillo de bodas en la crisis del 2008 para pagar la renta de Isaías cuando tronó su startup. No sabían que dejé pasar mi tratamiento dental para que Jimena pudiera ir a un retiro de negocios en San Miguel de Allende. No sabían que las únicas vacaciones que tomé fueron ese fin de semana en un motel barato mientras ellos pintaban mi cuarto sin decirme nada. Cuando regresé, todas mis fotos viejas ya no estaban en las paredes. «Pensamos que ya era momento de algo más moderno», había dicho Jimena. Yo nomás asentí, como siempre. Volteé a ver la mesa, las risas, los platos llenos, las copas de cristal que antes eran mías, y me sentí como un fantasma en mi propio velorio. No dije nada, pero adentro algo viejo se movió, algo que había enterrado entre guisados y pagos de colegiatura, entre silencios y el yo lo cubro. No era coraje, era memoria. Ellos creen que fui generosa, pero la verdad es que yo daba porque ellos nunca dejaron de tomar, y yo los dejé, hasta ahora. No creo que quisieran borrarme. No al principio. Empezó como la neblina. De a poco, despacio. No te das cuenta de qué tan densa se volvió hasta que ya no ves para dónde vas. Una Navidad noté que no llegó la foto familiar. La siguiente Pascua, nadie me pidió que llevara los huevos rellenos. Y luego vinieron las fotos, esos cuadritos brillantes llenos de recuerdos, puestos en internet. Isaías y Jimena en Disney, los cuates soplando las velitas, un viaje a la playa, un campo de calabazas, pijamas iguales en el Día de Gracias. Yo no estaba en ninguna. Le di clic a cada una como si estuviera viendo la vida que se suponía que era mía. Un pie de foto decía, agradecidos por la familia. Me quedé viéndolo tanto tiempo que se me aguaron los ojos. Yo estuve ahí en cada cambio de pañal, cada fiebre a las 3 de la mañana, cada portazo de adolescente y cada graduación. Pero de alguna forma me fui borrando. Las llamadas no se respondían, los mensajes se leían y ya. Siempre era yo la que buscaba, nunca la buscada. Si lo decía, salía que era sensible. Estás muy ocupada, mamá, ya sabes cómo es la vida. La vida se volvió más ocupada, y yo más callada. La única que se dio cuenta fue Verónica. Llegaba todos los domingos sin falta, con flores de su jardín, o un té nuevo que había leído en esas revistas que tiene en su buró. Solo nosotras como antes, decía, acomodándose en el sillón, cuando el mundo no hacía tanto ruido. No siempre hablábamos, a veces solo se sentaba a mi lado mientras yo tejía, sus manos ocupadas con su propia costura. Ese silencio se sentía como compañía, no como castigo. Un día le dije que no había visto a los cuates en 3 meses. Verónica alzó los ojos de su estambre. ¿Quieres que te diga lo que estoy pensando? No, dije bajito, pero quiero que te quedes conmigo mientras lo siento. Me puso su mano encima. Cálida, firme, presente. Esa es la palabra. Eso era lo que había estado esperando. Presencia.
porque incluso antes de la cachetada el verdadero dolor ya se venía acomodando. Que te quiten tu lugar en tu propia vida. Una vez encontré un papel garabateado pegado en el refrigerador. Uno de los niños lo había dejado después de una pijamada. Gracias, nana Vero. No me molesté. Verónica era una nana para ellos. Dios sabe que últimamente ella había hecho más de lo que yo pude, pero igual me caló. Ya no había espacio para mí. No de verdad. Me llamaban dramática. Esa era su palabra favorita. Si lloraba, dramática. Si pedía que me tomaran en cuenta, dramática. Si mencionaba todo lo que había dejado atrás, demasiado dramática. La verdad era que me fueron haciendo a un lado como una foto vieja en un portarretratos bonito. Ahí, visible, pero nunca tocada. Y si Verónica no hubiera seguido apareciendo, creo que hasta yo me lo habría creído. Que era demasiada, demasiado necesitada, demasiado estorbosa. Pero Verónica lo sabía. Ella sí veía lo que los otros ni se molestaban en mirar. Ella me veía. Pasó antes de la cachetada, antes de que el vino llegara a la mitad. Isaías agitaba su copa como si hubiera nacido entre lujos, como si no hubiera crecido con sopa de coditos y vales de despensa los viernes. Jimena se inclinó, recién pintada de la boca, la voz como miel sobre piedras. «Y bien», dijo, volteando hacia mí con esa sonrisa, ancha, pero tan fría como un refrigerador. «Cuéntales esa historia de la cárcel otra vez. Te encantan tus cuentitos dramáticos». Me detuve, el tenedor en el aire. La mesa soltó una risa cortés, incómoda. «No creo que...» «Zrenia», empecé. «Ay, ya», me interrumpió Jimena ladeando la cabeza. «Dijiste que fue una confusión hace años. Seguro ya te puedes reír». Isaías ni parpadeó, solo sonrió con esa cara de sabelotodo. Luego, que Dios me perdone, dijo, a lo mejor hasta le gustó estar ahí. Comida gratis, atención, orden. Otra risa vino desde el otro extremo de la mesa. Un «ay, qué fuerte» bajito de una de las amigas de Jimena. Sonreí. Sí, lo hice. Esa sonrisa que las mujeres aprenden con el tiempo. La que se estira no por alegría, sino para aguantar. Quizás sí, dije despacio, pero debajo de la mesa, la mano me temblaba. La apreté contra mi pierna para pararla. Me puse a contar las puntadas del dobladillo del vestido. 12 de lado, 3 para abajo. Lo hice yo misma, pensando que lo usaría en la cena de graduación de Isaías. No para esto, no para esta vergüenza. Sentía los ojos de Verónica sobre mí. No dijo nada, no me defendió, pero sus ojos ardían. Un fuego callado pero firme. Seguí masticando sin probar nada. Mi plato podría haber tenido piedras y daba igual, porque ahí estaba, la prueba. No solo olvidaron el sacrificio, lo cambiaron, lo volvieron un chiste, una anécdota incómoda para sacar mientras sirven el vino. No tienen ni idea de lo que perdí, de todo lo que me costó mantenerles las manos limpias mientras las mías se llenaban de mugre. Quise pararme, gritar. Mentí por ti, sangré por ti. Pero no lo hice, porque soy madre, y las madres aprenden a morirse en pedazos. En vez de eso, agarré el vaso de agua, los labios en la misma sonrisa. Apreté el tallo con más fuerza de la que debía. El vaso se movió, solo tantito. Nadie lo notó, solo yo. Ese fue el momento, no la cachetada. Esto, ese temblor en mis dedos, esa fractura corriendo por mi espalda, la grieta por donde empezó a colarse la luz, y pensé, si supieran lo que hice para cuidarlos, estarían de rodillas pidiéndome perdón, pero en vez de eso, se ríen. Me fui al baño a respirar. Eso era todo lo que quería, solo un respiro, no para llorar, no para gritar, no para hacer el drama que esperaban, solo para aguantar los próximos 20 minutos sin romperme delante de extraños. La llave del lavabo estaba floja. El espejo brillaba demasiado. Me miré y apenas me reconocí, la mejilla aún roja donde cayó su mano, el labial colgando como una oración. Me estaba acomodando el collar cuando los escuché, la rejilla en la pared, pintura cuarteada por el borde y las voces al otro lado. Jimena, fastidiosa y suave. «Ya se le va el tren»,
¿Viste cómo le temblaba la mano? La voz de Isaías, tranquila como si nada. Lleva meses mal. Verónica es lo único que la mantiene en pie. Después, la voz de Jimena cambió, fría, calculada. No tenemos que esperar a que la naturaleza haga lo suyo. Unos cuantos errores, un par de reportes, y ya está legalmente incapacitada. Una vez que obtengamos el poder notarial. Poder notarial. Esa frase me retumbó como si tocaran una campana anunciando el fin de algo. Isaías se rió entre dientes. Haces que suene tan turbio, Jimena. No es turbio, es inteligente. ¿Cuánto tiene? ¿Solo la casa? Y lo que queda en sus cuentas. Isaías otra vez, más bajito. Es terca, nunca va a firmar por su cuenta. Luego, risas, bajitas, casi susurradas. Las copas chocaron, un brindis. Me quedé ahí, sin moverme. Una mano agarrada al lavabo de porcelana. La otra, tocando todavía las perlas en mi cuello. Estaban celebrando la idea de quitarme mi mente, mis derechos, mi futuro, como si fuera un bolso que ya se cansaron de esperar heredar. Un poco de papeleo, unas llamadas, un golpe de estado limpio y sin ruido. No lloré, no entré gritando a la sala. Solo me miré en el espejo, vi a la mujer que los había salvado más veces de las que podía contar, y dije en voz bajita para nadie: esta vez no. Pensaban que se me estaban yendo las cabras. Que lo piensen. Pensaban que era frágil. Que lo piensen. Se les olvidó que lo más peligroso del mundo es una mujer callada que sabe bien dónde guardó la verdad. ¿Y la mía? Estaba en un casete, en la bolsa de Verónica, y por fin estaba lista para hablar. La iglesia estaba vacía, salvo por nosotros tres. Verónica tenía las llaves, siempre las ha tenido. Desde que empezó a ayudar al padre con la despensa de comida y a ver quién necesitaba que lo llevaran a diálisis. Nos juntamos en la oficina de atrás, no en el santuario. No estaba lista para ángeles ni vitrales. Todavía no. Solo una mesa plegable, una cafetera vieja y la verdad puesta encima. El padre Miguel se sentó frente a mí, con ojos amables pero vivos. Es de esos hombres que no parpadean cuando entra el dolor por la puerta. Lo llamé esa mañana. Solo le dije: necesito a alguien que recuerde quién era yo antes de que me hicieran chiquita. Él dijo: ven. Verónica sirvió café. No toqué el mío. Saqué el casete del bolso. Se sentía más pesado de lo que recordaba. Ese rectángulo de plástico y cinta tenía el momento exacto en que mi vida se rompió en dos. Lo puse sobre la mesa como si fuera un arma. ¿Dije la verdad una vez? Dije, tranquila. Pero solo en privado. Eso se termina hoy. Verónica no parpadeó. Solo empujó un sobre manila sobre la mesa. Adentro había una transcripción a máquina, notariada, con testigos, legal. Saqué copias, dijo, su voz suave pero firme. No sabía cuándo ibas a estar lista, pero sabía que lo estarías. La miré. Mi única testigo, mi única amiga. Y pensé: toda mujer necesita una Verónica, solo una que no se espanta cuando el agua se enfría. El padre Miguel abrió el sobre. Leyó un buen rato en silencio. Cuando alzó la vista, solo preguntó: ¿quieres justicia? ¿O paz? Respiré hondo, de ese tipo de respiro que sabe a tierra mojada después de un incendio. Quiero la verdad, que ellos hagan lo que quieran con ella, ya no me voy a esconder. Él asintió, despacio, con seriedad. Luego dobló la transcripción, la metió en el saco y dijo: entonces hablaremos fuerte. Verónica puso su mano sobre la mía, cálida, firme, una promesa sin palabras. Nos quedamos así un rato, 3 personas, una verdad, y el zumbido bajito de un calentador viejo detrás de nosotros. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía esto: la primera vez que protegí a Isaías, me costó todo. Esta vez me estaba protegiendo a mí misma, y eso es otro tipo de santidad. Mi abogado levantó las cejas apenas entré en su oficina. Señora Ramírez, dijo, enderezándose, no la esperaba hoy. Sonreí como sonríen las mujeres grandes cuando están a punto de poner todo de cabeza. Saca el expediente, le dije mientras dejaba mi bolso como si cargara siglos de historia encima.
Vamos a cambiarlo todo. Parpadeó y se acomodó los lentes. ¿Todo? Cada línea, respondí, especialmente el testamento. La oficina seguía oliendo a cuero y cera de limón, igualito que aquel día que firmé las escrituras de la casa. El mismo olor cuando abrí el fondo para la Universidad de Isaías, cuando enterré a mi marido y tuve que reescribir toda mi vida. Pero esta vez era distinto. No venía a hacer ajustes, venía a cortar de raíz. Estuvimos sentados como una hora. Le dije que quería que la casa y todas las ganancias fueran para un programa de becas para jóvenes como lo fue Isaías en su tiempo. Pero Isaías era su beneficiario, dijo con cautela. Era, repetí, ya no. ¿Y los nietos? Pobrecitos, dije con dulzura, pero sus manitas están llenas de cosas que yo pagué. Van a estar bien. Agregamos una cláusula más. Verónica se encargaría de supervisar el último desembolso. Y quedó bien claro. Ningún fondo podrá pasar a ningún individuo que haya intentado mediante coacción o manipulación legal alterar la autonomía de la otorgante. ¿Quiere que avise a la familia?, preguntó mi abogado. Le sonreí. Ay, no, mi vida. Eso lo haré yo misma, en persona. Levantó la pluma. ¿Cuándo? Pronto, dije. Muy pronto. Esa misma tarde le llamé a Jimena. Le dejé un mensaje en el buzón de voz. Estoy planeando un brunch el domingo, dije, con una voz tan suave como el satén pero con el filo del cuchillo. Solo la familia. Una última reunión antes de que empiece a viajar. Casi podía escuchar cómo se le formaba la sonrisa. Seguro pensando en mimosas y otro cheque. Perfecto, que se ilusione. El resto de la semana lo pasé preparando todo. No para una pelea. Number para cerrar el capítulo. Saqué mi vajilla favorita, la de color azul clarito con rositas. Cociné todo yo solita. Escones de durazno, quiche con romero, tartaletas de limón con su copete de crema. Planché las servilletas, brillaba la plata y cada lugar lo dejé puesto como si fuera una oración. Hasta me puse mi mejor vestido, el azul marino con cuello festoneado. Me prendí el broche de mi mamá. Me enchiné el cabello la noche anterior y me senté bajo la secadora como si estuviéramos en 1963. No era por lucirme. Era para acordarme quién era antes de que me fueran gastando. En las tarjetas del lugar escribí a mano cada nombre, con una floritura bajo cada E, como si todavía fuera la anfitriona que esperaban. Pero esta vez, la anfitriona era yo. Una despedida que nadie sabía que era despedida. Le puse de nombre La Última Cena y... ¡ay, amor! Llegaron con hambre. 2 noches antes del brunch fue la gala en la iglesia. Llevaba un vestido color marfil, tejido suave, perlas al cuello. Ese tipo de vestido que desde el otro lado del salón te dice que una mujer sabe lo que vale. Todos me abrazaban, me besaban en la mejilla, me decían lo bien que me veía. Hasta Jimena, con esos piropos chiquitos envueltos en veneno. «Te ves tan descansada», dijo, como si la paz fuera algo que por fin había aprendido a fingir. Isaías me ofreció un vasito de sidra espumosa, me besó el aire al lado de la cara. «Qué bueno que te sientes mejor, mamá», dijo. ¿Mejor? No tenía ni idea. No estaba mejor, estaba libre. Y se me había quitado la costumbre de confundir la educación con el amor. El padre Miguel estaba en el micrófono, agradeciendo a los voluntarios. Jimena aplaudió con fuerza cuando mencionaron su nombre. Verónica y yo estábamos al borde del salón, cerca del ponche. Se me acercó. ¿Lista?, susurró. Asentí con la cabeza. «No tienen ni idea», dijo mientras tomaba un sorbo. «Tienes a todo el salón engañado». Sonreí. Tranquila, serena. Bien, que duerman mientras llega la tormenta. La música empezó a sonar, un jazz suave, discreto. La gente comenzó a moverse lentamente, dejándose llevar. Isaías me pidió que bailáramos. Acepté. Me guió con una rigidez que hablaba más de compromiso que de ganas. Pero lo dejé hacer. «Gracias por venir esta noche», dijo. «Para Jimena, esto significa mucho». Jimena. Incluso aquí, incluso ahora, ella era su prioridad. Lo dejé darme una vuelta más. Me dolían los pies, pero me mantuve erguida, como una bailarina que sostiene la gracia solo con los recuerdos. Se siente bonito que alguien te vea,
dije. No lo entendió. Por supuesto que no. Solo asintió y miró su reloj como si tuviera algo más urgente que atender. Cuando terminó la canción, me giré hacia Verónica. Me voy a casa, le dije, bajito. Quiero descansar antes del domingo. Me tomó la mano y la apretó. Ni se te ocurra cargar con la culpa, dijo. Has esperado más de lo que muchas mujeres se habrían atrevido a esperar. No la sentía. Ya no. La culpa es para quien aún cree que puede cambiar algo. Yo ya no esperaba nada. Solo estaba cerrando un ciclo. Y así la mesa ya estaba puesta. La tormenta ya tenía nombre. Y su nombre era Alma. El domingo amaneció claro, tibio. De esas mañanas que casi logran hacerte pensar que la tranquilidad puede durar. La mesa estaba preciosa. Mi vajilla antigua, con flores azules. Las servilletas de lino dobladas en forma de cisne. Las copas ya llenas de mimosa burbujeando. Y una vela de durazno encendida en el centro, como una oración discreta. Jimena fue la primera en entrar, con el teléfono en la mano, tomando fotos del desayuno. Dios mío, está divino. Deberíamos hacer brunch así más seguido. Isaías entró detrás de ella, con las gafas de sol todavía en la cabeza, como si ser honesto le diera alergia. Los gemelos se dejaron caer en las sillas, ya con cara de fastidio, preguntando si había wifi. Yo me senté al final de la mesa, no en la cabecera, no hoy. Verónica tomó asiento junto a mí, no como invitada, sino como un peso firme que me sostenía. La comida fue impecable, ligera, dulce. La charla era tranquila, cortés. El sonido de los cubiertos sobre la porcelana llenaba el aire. Y cuando los platos desaparecieron, me levanté. Tengo algo para cada uno de ustedes, dije, con la voz tranquila, como si fuera misa. Un pequeño detalle para recordar este día. Fui entregando los sobres, uno a uno. Papel color crema, grueso como la esperanza. Los nombres escritos a mano. Isaías tomó el suyo con esa media sonrisa arrogante. Jimena con un suspiro bajito, creyendo seguramente que eran cheques. Incluso los gemelos parecieron interesados. Los abrieron. El cuarto quedó en silencio. Dentro de cada sobre, una foto de Isaías, con 16 años, esposado en una comandancia. Una copia del reporte oficial. Posesión de drogas. Intención de distribución. Y una transcripción notariada de mi confesión grabada. La letra de Verónica era clara en los márgenes, cada palabra legal, cada palabra imposible de desmentir. Volví a sentarme, crucé las manos, no dije nada. Dejé que el silencio hablara por mí. Isaías perdió el color del rostro, su boca se movía pero no lograba formar sonido. Jimena pasaba la mirada de la foto al documento, los labios temblándole, como si no supiera si gritar o pensar. ¿Y los gemelos? Callados por primera vez, sus teléfonos olvidados. Solo dos niños viendo algo que nadie quiso enseñarles y entendiendo que era real. «Mamá», logró decir Isaías al fin, sosteniendo el papel como si le quemara. «¿Qué es esto?» No le contesté. No estaba ahí para dar explicaciones. Estaba ahí para mostrar la verdad. Y al frente mío, Verónica levantó un poco el mentón. Apenas. Observándolos como un halcón con perlas. Que lo leyeran, que lo sintieran, que se tragaran la verdad, amarga, caliente, ineludible, porque ya no iba a envolver su vergüenza en suavizantes. Isaías se levantó tan rápido que tumbó su silla. Apretó el papel como si quisiera destruirlo solo arrugándolo. «Esto es falso», dijo, con una voz demasiado fuerte para el tamaño del cuarto. «Es una mentira, una manipulación enferma». Se volvió hacia Jimena, sacudiendo la foto. «Está tratando de ponerlos en mi contra. Mira esto. Es viejo, no significa nada». Pero Jimena ya no veía la imagen, me veía a mí. Y por primera vez desde que entró a esta familia, tenía miedo. «Diles, mamá», soltó Isaías, la voz rota. «Diles que no es cierto». Aún así, no dije nada. Los gemelos seguían mirando sus sobres con los ojos abiertos como platos, en silencio, como si en vez de papeles les hubieran entregado una serpiente viva escondida entre dulces. El menor susurró, con una voz que apenas cruzó la mesa. «Papá, ¿sí lo hiciste?»
Isaías giró la cabeza tan rápido que casi tira su vaso. Cállate, no sabes de lo que hablas. Desde el otro extremo de la mesa, el padre Miguel se levantó con la misma calma con la que había llegado. Verónica lo había invitado con la promesa de un brunch tranquilo. No abrió la boca mientras se repartían los sobres. Pero ahora, con un gesto lento, sacó sus gafas del bolsillo de su camisa, desplegó con cuidado el papel que traía doblado y comenzó a leer sin titubeos. Me eché la culpa para que tú tuvieras un futuro, dijo con una voz firme, segura, como si leyera una confesión grabada en piedra. Y todo lo que recibí a cambio fue silencio y una bofetada. Las palabras se clavaron en el aire del comedor como clavos calientes, rebotando en las paredes como si fueran parte de una misa. La boca de Isaías se abrió, pero no salió nada. Jimena comenzó a negar con la cabeza, primero con lentitud, después con rabia, como si quisiera soltar algo de encima. Lo está haciendo para manejarnos. Está dolida, está vieja, está sola y... No estoy sola, dije por fin, sin levantar la voz. El aire se detuvo. No fue un grito, ni siquiera un tono alto, pero no necesitaba serlo. Una vez lo estuve, dije, doblando mi servilleta con cuidado, casi con ternura. Pero ya no. Isaías se acercó un paso, con las manos en el aire, como si buscara atrapar lo que se le estaba escapando. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos hablar. De verdad, podemos arreglarlo. Lo miré. No al adulto que estaba frente a mí, sino al niño que un día tapé con mi cuerpo, con mi historia, con mi apellido. Tuviste todas las oportunidades para enmendar las cosas, dije. Y lo que hiciste fue callarte, elegiste su lado. Asentí apenas hacia Jimena. Ella se encogió como si el golpe que no di le hubiera pegado de lleno. Te cuidé, dije, la voz apenas templada, pero firme. Y lo único que pedí fue que no lo recordaras. Isaías cayó en la silla como si el suelo se hubiera derrumbado debajo de él. Y por una vez, por fin, nadie corrió a levantarlo. Porque así es esto cuando termina la obra. El público se va y los actores se quedan solos con el eco de sus líneas. Aún estaba ahí, inmóvil, cuando me puse de pie. No necesitaba alzar la voz. El silencio ya se había instalado entre nosotros como una verdad amarga. A los dos los he sacado de mi testamento, dije. Jimena soltó una risa corta, seca, como una piedra en la garganta. Eso no es en serio, estás jugando. Me volví hacia ella, sin apuro. Abrí mi bolso y saqué un papel doblado, color crema, con membrete oficial. Lo dejé frente a su plato, despacio. Esa es una copia del fideicomiso que ya está firmado, dije. Entra en efecto desde hoy. Todo lo que tengo pasará a manos de un programa para jóvenes. Jóvenes como tú lo fuiste alguna vez, Isaías, antes de que olvidaras lo que significaba que alguien te salvara. La sonrisa de Jimena se deshizo como pintura reseca bajo la lluvia. Miró el documento, pero ni se atrevió a tocarlo. ¿Esto es por lo que dijimos sobre cómo cuidarte?, preguntó, fingiendo dulzura, pero se le notaba la grieta en la voz. No, respondí, negando con la cabeza. Es porque planearon mi muerte, mientras yo seguía sentada aquí compartiendo pan con ustedes. Isaías volvió a levantarse, más lento, más blando, con las palmas extendidas como pidiendo tregua. Solo estábamos preocupados. Te veías agotada. No queríamos hacerte daño. Sí querían, lo interrumpí, sin subir el tono. Querían todo. Querían seguir tomando, como siempre lo han hecho. Lo miré directo y mis ojos se llenaron, no de lágrimas, de recuerdos. Me eché la culpa cuando tenías 16. Limpié tu historial para que pudieras estudiar, para que no te cerraran las puertas. Perdí mi trabajo, mis amistades, mi buen nombre, y todo por ti. Nunca pedí nada a cambio, solo que me respetaras. Isaías no dijo nada. Solo tragó saliva con fuerza, sin poder esconderlo. ¿Y qué recibí?, pregunté, y ahora sonreía con tristeza. Me diste una bofetada delante de tus hijos, porque te dio pena que dijera algo que tu esposa no podía controlar. Nadie se movió, ni los gemelos,
Me miraban como si hubiera abierto el techo y mostrado el cielo. Ya se llevaron mi dinero, mi paz, mis espacios, y aún así, quisieron más. Me alejé despacio de la mesa, sin mirar a nadie en particular. Observé la habitación por última vez, como se mira un lugar donde una vez hubo calor. Ya no les debo mi silencio. Eso fue lo último que dije. Y también fue lo único que hacía falta decir. Porque por fin, después de tantos años, no estaba hablando para convencerlos. Estaba hablando para cerrar el capítulo, para que terminara de una vez por todas. Cuando salí del restaurante, sentí cómo el sol caía sobre mis canas, como si me estuviera colocando una corona de fuego suave, cálido, casi irónico. Y fue ahí cuando los vi, las cámaras, los reporteros, 3 camionetas estacionadas del otro lado de la calle, todas con las puertas abiertas y los motores encendidos, micrófonos listos, ojos atentos, ansiosos por una declaración. Al principio, parpadeé. Pensé que tal vez se trataba de una quinceañera, una boda, un partido importante del equipo local. Luego la vi a ella, a Verónica, parada junto a la banqueta, con el abrigo moviéndose con el aire y los brazos cruzados, esa pose que pone cuando ya sabe lo que viene y no se disculpa por ello. No estaba altanera, estaba en paz. Una mujer con micrófono dio un paso al frente. «Señora Ramírez», preguntó con voz agitada, «¿es cierto que encubrió el arresto de su hijo en 1996? No me moví. No volteé hacia las puertas del restaurante ni hacia lo que dejaba detrás. Solo sonreí, con calma, con una suavidad completa, como quien ya no aprieta la mandíbula al dormir. Dejen que la verdad libere a alguien, dije. Hice una pausa, tomé aire. Fue ese tipo de silencio que una se gana. Yo ya lo estoy. Ella parpadeó, sorprendida por la calma con la que respondí. Entonces Verónica caminó hacia mí, sus tacones golpeando la banqueta con esa seguridad que aprendimos de nuestra madre. Abrió la puerta del taxi que me esperaba. Era uno de esos taxis amarillos de toda la vida, no una camioneta negra con chofer y agua embotellada. Algo sencillo, seguro, como yo. Subí sin decir nada más. El conductor preguntó a dónde íbamos. Le entregué un sobre. Dentro estaba mi itinerario. 2 semanas por la costa del Mediterráneo. Nombre del barco, Libertad. Desde la banqueta, Verónica levantó la mano para despedirse. Tenía los ojos húmedos, pero no por tristeza. Era otra cosa. Alegría, tal vez. Orgullo. Yo no lloré. Ya lo había hecho. A puerta cerrada, en coches mal estacionados, en las bancas frías de la iglesia. En silencio. Pero no hoy. Hoy iba hacia un lugar donde la sal en el aire viene del mar, no de las heridas viejas. Mientras el taxi se alejaba, alcancé a ver las puertas del restaurante abrirse. Isaías apareció en el marco, desorientado, buscando entre la gente. Se veía chico, y por primera vez no extendí la mano hacia él. Busqué el broche de mi bolso, lo abrí despacio y guardé el pasado justo donde debe estar, atrás de mí. Después de todo, no me morí. Eso fue lo primero que pensé cuando desperté la primera mañana en San Miguel de Allende. El sol entraba oblicuo por las persianas del cuarto que renté con vista al jardín. Me dolía el cuerpo entero, no por la cama, que era decente, sino por la costumbre de haber dormido tantos años con el alma encogida. Me tomé el café en la terraza, sola, y no me hizo falta nadie. La calle era tranquila. 2 señoras barrían hojas afuera de una papelería. Un señor mayor sacaba a su perro, un schnauzer con suéter. La vida seguía, como sigue todo lo que no te necesita para moverse. Y por primera vez en años, sentí que no era trágico. Era alivio. Compré un cuaderno de tapas duras en la tiendita de la esquina. Empecé a escribir. No cartas, no confesiones, solo cosas sueltas que necesitaba sacar para no llenarme de moho por dentro. No pensaba volver a ese mundo donde todo se calla, donde las verdades se maquillan con mimosas y manteles caros. A veces me preguntaban si tenía familia. Tuve, decía yo, pero ya crecieron. La gente no insistía. En los pueblos así,
Uno sabe leer las heridas por el modo en que alguien evita ciertos temas. Conocí a una señora llamada Malena, morena, bajita, con la voz firme. Llevaba 20 años cuidando el huerto comunitario y siempre traía tierra en las uñas, como si lo limpio de su vida estuviera enterrado en otra parte. Me invitó a ayudarle con los jitomates. Le dije que no sabía nada de jardinería. Me contestó, tampoco yo sabía de vivir sin marido, pero se aprende. Pasamos tardes enteras arrancando raíces secas y sembrando nuevo. Hay algo en poner las manos en la tierra que suelta las penas viejas, como si el cuerpo supiera qué tirar mientras remueve la tierra. Ahí, entre surcos y abejas, me di cuenta de que no necesitaba reconstruirme igual. No tenía que volver a ser la mujer que una vez fui. Esa ya cumplió su turno. Lo que necesitaba era hacerme otra, sin miedo, sin permisos. Compré una casa, pequeña, blanca con portón azul y macetas colgando. Tenía humedad en una esquina y el piso crujía, pero era mía. Mía sin pedirlo, sin hipotecarlo por otro. La firmé con mi nombre completo, Alma Ramírez Márquez. Lo vi ahí, tan claro, sin madre de al lado, y lloré, pero poquito. Una lágrima limpia, en un número de tristeza, de reconocimiento. No volví a hablar con Isaías, lo intentó, me buscó. Me mandó un correo una noche diciendo que los niños preguntaban por mí, pero no mencionó la cachetada, no mencionó el intento de quitarme la cordura, ni una disculpa, ni una sola línea con peso, solo excusas en tono tibio. Lo borré, no por odio, por dignidad. Verónica me visitó una semana después de la mudanza. Llevó flores, pan de elote y una sonrisa llena de sol. Se instaló en mi sofá como si siempre hubiera sido suyo. No te reconocía sin el delantal, bromeó, y luego agregó, más en serio, pero ahora sí te veo. Le enseñé el jardín trasero, pequeño, pero con potencial. Me ayudó a plantar bugambilias. Me trajo esquejes de su lavanda. Aquí va a florecer bonito, dijo, como tú. No supe qué decirle, solo le tomé la mano. El silencio entre nosotras no era de ausencia, era de presencia. Ese tipo de silencio que acompaña, que dice, aquí estoy, sin abrir la boca. Empecé a caminar por las tardes. El cuerpo tardó en adaptarse. Me dolían las rodillas y me faltaba el aire al principio, pero seguí. Me encontré a mí misma saludando a desconocidos, hablando con el señor del pan, preguntando por talleres de cerámica aunque nunca había hecho uno. Me inscribí. El primer día, el instructor me dijo que mis manos eran fuertes. Parecen manos que han sostenido más de lo que deberían. Me soltó sin saber. Sonreí. Y sin soltar. Modelé un cuenco chueco. Se me rajó por un lado. No importó. Lo pinté de azul y lo puse en la repisa del comedor. Como un recordatorio, lo quebrado también sirve. Lo quebrado también es hermoso. Las noches eran frías, pero no solitarias. Encendía una vela de canela, me envolvía en una manta y leía. No historias románticas, no dramas familiares. Leía libros sobre mujeres que caminaban solas por montañas, sobre maestras rurales, sobre sabias que hablaban con los muertos y cocinaban con lo que había. Me daban fuerza. Un día, Malena me pidió que diera una charla en la biblioteca. Sobre lo que quieras, eres buena con las palabras. La gente escucha cuando tú hablas. Dudé. ¿Qué podía contar que no doliera? Pero fui. Me puse una blusa de lino blanco con botones de concha. Me peiné sencillo, con el cabello recogido, y hablé. Número de Isaías, no de la cachetada. Hablé de las mujeres que aguantan demasiado. De las que se callan tanto que un día explotan en silencio. De cómo la culpa se hereda como los muebles viejos, ocupando espacio, aunque ya no sirvan. Al final, una joven se acercó. Lloraba bajito. Me dijo que su madre había muerto creyendo que era mala por no haber querido criar a su marido como a otro hijo. Me abrazó. No dijimos más. Desde entonces, doy talleres una vez al mes. No terapia, no autoayuda, solo voz. A veces escribimos, a veces solo lloramos, pero todas salimos de ahí un poco más enteras. Una noche, en una esquina del malecón, vi a una madre gritándole a su hijo de unos 6 años. El niño solo quería un helado. Ella, harta, le soltó un manazo en el brazo. Él no lloró, solo bajó la cabeza. Lo reconocí,
esa manera de encogerse, esa tristeza que no hace ruido. Caminé hacia ellos, le toqué el hombro a la señora, le dije, sé que está cansada, pero él no tiene la culpa. Me miró, con los ojos llenos de rabia y vergüenza, pero bajó la mano. El niño se me quedó viendo, como si hubiera visto algo que no entendía, pero necesitaba. Le compré el helado. Yo ya no salvo a nadie, pero a veces hago lo que puedo. Un año después, ya nadie me llama la señora que abandonó a su familia. Ahora soy la señora de las clases, o la que organiza los miércoles en la biblioteca, o simplemente Alma, la que sabe escuchar. Y está bien, prefiero eso, un número sin cadena. No me regresé a buscar disculpas, ni cartas, no hubo flores. Isaías dejó de insistir después de un tiempo. Verónica me avisó que Jimena intentó contactarla cuando supo de las becas, pero solo para preguntar si podía reconsiderarse el fideicomiso en favor de los gemelos. Verónica ni le contestó. El programa ya tiene nombre, Raíces Nuevas. Empezamos con 3 becas. Una para un joven indígena que quiere estudiar enfermería, otra para una madre soltera que dejó la prepa por cuidar a su hermano, y la última para un muchacho que trabajaba limpiando parabrisas en el crucero y ahora quiere ser abogado. Les di todo, no solo el dinero, les di mi tiempo, mis contactos, mis ganas, y ellos no me deben nada, eso es lo bonito. Un día, uno de ellos me preguntó, ¿y usted por qué hace esto, señora Alma? Le contesté sin adornos, porque cuando uno tiene algo bueno, no se lo puede quedar, o se pudre. La casa se llenó de vida, niños corriendo en los talleres de verano, Malena y sus tés con cardamomo, Verónica ayudando con las cuentas, un perro viejo que adopté y que me sigue como sombra. Le puse nombre nuevo, Jueves, porque así llegó, sin anuncio, sin promesas, solo un jueves. Las noches dejaron de ser silencio. Ahora se oyen risas, guitarra a lo lejos, gente que se despide con «hasta mañana». A veces, en la madrugada, me despierto con la idea de que algo se me olvidó, como cuando una madre siente que no preparó el lonche. Pero número, ya no tengo que cargar, ya no me toca. La última carta que recibí de Isaías venía sin remitente. Solo decía, me contaron lo del programa. Me alegra que estés bien. Espero que algún día puedas decirme en persona que me perdonas. Si no está bien, solo quería que supieras que te pienso. La leí en voz alta, sentada en el patio. Luego la rompí en 3. No por odio, sino porque ya no tenía a dónde guardarla. No me toca perdonarlo. Le toca a él aprender lo que eso significa. Yo ya hice mi parte. El último domingo de ese año, nos reunimos en la plaza para la posada comunitaria. Había luces en los faroles, papel picado en los portales y chocolate caliente servido en jarritos de barro. Me senté en una banca al lado de Verónica. Jueves se acostó a nuestros pies, cansado pero feliz. «Sabes que tu nombre está en la placa del programa, ¿verdad?», me dijo. No lo pedí. Por eso está ahí. Nos quedamos viendo a los niños quebrar la piñata. Gritaban como si la vida fuera una fiesta que no se acaba. Yo solo pensé, así debió haber sido desde el principio. La música comenzó. Un trío tocaba boleros viejos. Una mujer me sacó a bailar. Rió cuando le dije que tenía 2 pies izquierdos. «Aquí no venimos a competir», dijo. Y ahí estábamos, 2 mujeres grandes bailando bajo las luces, como si el pasado fuera solo una anécdota mal contada. La iglesia tocó campanadas. El aire olía a buñuelos y canela. Y yo, en ese instante, entendí algo que antes me dolía. Ya no era madre de nadie que me negara. Era madre de mi nueva vida. Y bastaba. Unos días después, me llegó una caja por mensajería. Sin tarjeta. Solo una grabadora vieja. Era la de Verónica. La misma. La de siempre. La abrí. Dentro, un casete nuevo con una sola etiqueta. Tu voz también merece quedarse. No lloré. Solo apreté play. Mi voz salió bajita, dudosa al principio. Luego más clara. Era yo, contando todo. Desde la patrulla hasta la última cena. Y al final decía, si esta grabación se escucha algún día, que no sea para lastimar, que sea para que otra mujer, que se está callando demasiado, sepa que no está sola. Lo grabé la semana que me mudé, me lo debía.
Ahora tengo una vida con puertas abiertas, donde nadie entra a gritar, donde las fotos nuevas no borran las viejas, donde no me tengo que explicar para que me quieran. La verdad ya no pesa, ahora flota, como una hoja en el viento, como algo que ya no necesita ser escondido. Y si un día alguno de ellos llega, los nietos tal vez, buscando respuestas, no voy a esconder nada. Solo les voy a contar, desde este porche donde florecen las bugambilias, que una vez una mujer se cansó de esperar. Y en vez de pedir permiso, se fue. Y al irse, por fin, se encontró. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó, y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar, ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.